Hola mis hermanos corros, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy tengo el privilegio de poder impartir un devocional. Para aquello quiero invitarle al libro de Mateos, capítulo 7, versículo 28. Dice así: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando dice Jesús, cuando terminó estas palabras, se refiere al Sermón del Monte. Cuando Jesús termina el Sermón del Monte, viene lo que leí yo. Y el Sermón del Monte es un montón de doctrinas, por así decirlo, enseñanzas donde Jesús habla acerca de los 2 cimientos, por ejemplo, la lámpara del cuerpo, la sal de la tierra, las bienaventuranzas, y toda esa enseñanza eran el Sermón del Monte. Y cuando finaliza Jesús, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, para poder ver esa comparativa de cómo enseñaban los escribas, tenemos que ir a la escritura para poder yo explicarle cómo eran estos escribas, porque también enseñaban. Porque aquí dice que no enseñaba como los escribas. Entonces, ¿enseñaban ellos? Sí, enseñaban, pero no como Jesús. Y para aquello, quiero invitarle al mismo libro de Mateo, pero el versículo 23. O sea, capítulo 23, versículo 23. Y el Señor aquí empieza a decirle a los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin de hacer aquello. O sea, sin dejar de diezmar, era necesario no descuidar, ¿cierto?, lo importante que era la misericordia, la fe, la justicia. Otro ejemplo les puedo invitar, donde dice un poco más abajo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Para entender bien este pasaje, como sé que hay niños corros, los sepulcros en eso entonces, donde estaban como la lápida, por así decirlo, el sector donde fue enterrado la persona fallecida, pintaban encima, lo hermoseaban, maquillaban y pintaban blanquito. Entonces así no se veía tan feo. Entonces uno podría decir: oh, qué lindo, pero adentro o abajo de eso había un cadáver. Y cierto, y un cadáver se pone hediondo, es fétido. Entonces Jesús por eso les dice sepulcro blanqueado, porque por fuera ellos parecían unas personas de piedad, amorosas, pero por dentro eran pura inmundicia. Entonces, estos fariseos eran personas hipócritas en el sentido de que, no sé si han escuchado ese dicho que dicen: predican pero no practican. Estos fariseos eran así. Personas que predican, pero no practican. Y por eso la gente se admiraba de la doctrina de Jesús. Porque en cambio Jesús hacía lo que predicaba. Él no tan solo hablaba, sino que hacía milagros, hacía cosas, y lo hacía ver, lo hacía notar. En cambio los fariseos, no. Entonces por eso es la diferencia de la doctrina de Jesús y la de los fariseos. Porque ellos
no hacían lo que predicaban. Es más, querían resaltar, casi como opacando a las otras personas, llevándole más cargas de las que pueden llevar, y así ellos sobresalir. Eran personas muy malas, por así decirlo. ¿Sabían de la ley? Sí, sabían, porque eran escribas, eran escribientes. De ahí viene la palabra escribas. Ellos escribían, ¿cierto?, la ley. Entonces, aquí les quiero llevar yo, hermanos corros, a que seamos personas de verdad, no personas hipócritas, que aquello que hagamos, lo hagamos con autoridad. Muchas veces tenemos el concepto de autoridad como que, de elevar la voz, de gritar y hablar así, pero esa autoridad tiene que ver con hechos. Nuestros hechos nos van a ir dando la credibilidad y nos van a ir dando la autoridad. Entonces, nuestra adoración cuando estemos danzando debe ser genuina, debe ser de verdad. Cuando levantamos nuestras manos en adoración al Señor, debe ser completamente una adoración que viene desde el Espíritu, desde la verdad que está en nosotros, para poder alabar al Padre. Porque bien Jesús dijo que Él busca tales adoradores, ¿cierto? Que la adoren en espíritu y en verdad. Y la verdad es Cristo, y Cristo donde habita, ya no habitará más en templos hechos por hombres, sino que nuestro cuerpo será el templo. Entonces debemos adorarle en verdad, con Cristo, ¿cierto? Así que le invito a que seamos personas de verdad, con autoridad, que lo que hagamos, ¿cierto?, Dios se agrade de eso y no seamos como los escribas, ¿cierto? Así que le invito a que nos analicemos. Si hay algo malo en nosotros que no está funcionando, lo saquemos de inmediato y seamos personas de verdad. De hecho, ese versículo que yo leí justo hablaba de los dos cimientos, donde Jesús le hablaba, ¿cierto?, que hablaban dos cimientos, uno de arena y otro en la roca. Y el que estaba cementado en la arena, ¿cierto?, iban a venir lluvias y se iban a desplomar, vientos y se iban a caer. Pero el que estaba en la roca, que la roca simboliza a Cristo, van a estar fuertes, firmes. Así que debemos estar ahí en la roca. Es más, Jesús dijo que al oír estas palabras y no las pone por obra, íbamos a ser hombres insensatos. Más que las practica, iban a ser hombres sensatos. Así que le invito a que practiquemos la palabra, la pongamos por obra, hermanos míos, a que seamos corros de verdad. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo, muchas bendiciones. Adiós. Chau, chau.